Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Estas son las 5 posesiones más escalofriantes de la historia. Los hechos tuvieron lugar en el número 208 de la avenida Meriden, en Chowdington, en el estado norteamericano de Connecticut, en el año 1986. La familia Snedeker, formada por el matrimonio de Carmen y Allen, con sus 3 hijos, alquiló una casa en ese pueblo, con el fin de vivir más cerca del hospital debido a la salud de su hijo Philip, sin saber el infierno que les esperaría. Desde una fuerte enfermedad hasta eventos paranormales, la vida de la familia Snedeker se complicó de manera abrupta al llegar a su nuevo hogar sin saber su oscuro pasado. Fragmentos de la Noche. Desde hacía muchos años, a partir de 1936, la casa de la avenida Meriden fue el hogar de la funeraria Hallagen, donde dio servicio hasta la década de los 80s. Carmen, hija de un sargento del ejército y divorciada con 2 hijos de su primer matrimonio, de nombres Philip y Bradley, conoció a Allen Snedeker, también divorciado, en el año de 1979 en Connecticut, mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante. Al poco tiempo de conocerse se enamoraron y decidieron casarse para formar una nueva familia. De su unión nació su hija, a quien llamaron Jennifer. La familia residía en Nueva York y su vida transcurría de manera tranquila. Allen trabajaba en una cantera y Carmen cuidaba niños, pues su economía era estable. En el año 1986, el hijo mayor del matrimonio, Philip, comenzó a tener una tos molesta que se convirtió en un problema serio cuando el chico de tan solo 14 años sintió un bulto extraño en su mandíbula. Ante la señal de alarma, su madre lo llevó enseguida a atención médica. Tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, el chico fue diagnosticado con cáncer linfático. Es ingresado durante 3 semanas en el hospital Dempsey de Connecticut y comienzan a darle sesiones de quimioterapia. Los altos costos y la gran distancia de ida y vuelta desde Connecticut a Nueva York se volvió insoportablemente dolorosa para el enfermo, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas y malestar del joven. Para ahorrarle tan doloroso viaje a su hijo, Carmen decidió buscar una casa en renta en Connecticut, a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Un día, mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital, ella salió en busca de un hogar y encontró una preciosa casa blanca de estilo colonial y grandes ventanales con un letrero que decía "se renta". Pensaba que sería demasiado cara, pero a pesar de ello, decidió entrar y preguntar por el precio del alquiler. Dentro de la casa se encontraba en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelar la casa y le dieron el número telefónico del propietario Darrell Kern. Esa misma noche se comunicó con Darrell desde el motel en el que se alojaba junto a su hijo. Se sorprendió mucho al ver que el precio era lo suficientemente accesible para poder pagarlo, así que cerró el trato con el propietario y decidió mudarse a la casa lo antes posible. Curiosamente, una noche antes de mudarse, Carmen tuvo un extraño sueño en relación a esta. En su sueño, había grandes ataúdes alineados y cuerpos sin ropa de aspecto pálido y frío. Asimismo pudo ver herramientas antiguas como ganchos y cadenas, así como a un hombre que portaba una bata blanca con manchas hemáticas, que se movía entre los ataúdes y cortaba los cuerpos con extrañas herramientas. Llegado el 30 de junio de 1986, la familia se mudó a la gran y hermosa vivienda para empezar una nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, en el sótano encontraron una serie de habitaciones a las que se accede a través de unas puertas batientes. En alguna de ellas, las paredes estaban manchadas de algo oscuro que al principio creyeron que era humedad. En las estanterías que cubrían ciertas zonas de la pared, vieron herramientas parecidas a sierras, cuchillos y una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación estaba una camilla metálica giratoria. También una serie de bidones grandes que al principio creyeron que contenían diésel para la calefacción.
Del techo observaron cómo colgaban algunas cadenas que sostenían una especie de tableros de madera. El sótano tenía otro acceso a través de una rampa que conectaba con el exterior de la casa. La habitación les transmitió un ambiente extraño y pesado, además de un hedor desagradable, pero lo dejaron pasar. Días más tarde, durante una visita del propietario para ver cómo había ido la mudanza, Carmen le preguntó por los extraños objetos del sótano y este le pidió que no los desechara porque eran un recuerdo muy preciado que deseaba conservar. Finalmente, la familia decidió que el sótano sería para Philip y Bradley, los chicos mayores, aunque Philip decidió dormir en el salón del comedor hasta que su hermano Bradley regresara de pasar unos días con su abuela, porque presentía que en ese sótano había algo malvado y no quería enfrentarlo solo. Sus padres creyeron que estaba exagerando, pero aún así le permitieron esperar para instalarse junto a su hermano. Los días transcurrieron tranquilamente, hasta que Carmen comenzó a darse cuenta de ciertos detalles que le producían extrañeza. Notó que a pesar de que la casa tenía grandes ventanales, la luz del día no entraba a través de ellos a pesar de estar muy limpios. La limpieza profunda no quitaba por completo olores fétidos que a veces se percibían en el sitio. Philip comenzó a escuchar una voz masculina que le llamaba desde el sótano, pero como tomaba una medicación fuerte, creyó que era parte de los efectos secundarios. Todas las mañanas al despertar, escuchaba la misma voz que lo llamaba y le decía: «Ven aquí». El adolescente se quedaba helado a causa del miedo, por lo que encendía el televisor a todo volumen para evitar escuchar aquella voz. Entonces le contó a su madre la situación que estaba viviendo y ella le aseguró que eran efectos de su medicación y que no debía preocuparse. Poco después, Philip se hizo amigo de uno de sus vecinos llamado Cody. Se reunían en el sótano para poder hacer tareas y divertirse. Después el chico se sinceró con su amigo y le contó los fenómenos que había experimentado en esa casa. Cody le reveló que en definitiva había algo extraño en ese sitio, pues él también podía sentirlo. Fue entonces que las manifestaciones se intensificaron. Philip comenzó a ver sombras siniestras que pasaban cerca de él. Por el rabillo del ojo, las veía esconderse detrás de los muebles y a veces incluso podía sentir como si lo tocaran. De nueva cuenta trató de hallar una explicación a lo que le sucedía. Creyó que los efectos de las medicinas se habían intensificado, provocándole visiones terroríficas. Pero un día su hermana pequeña sufrió una de esas manifestaciones. Vio a una mujer vestida de blanco, reflejada en el espejo de su habitación, lo que le causó gran miedo y confusión. Eso terminó por confirmarle al joven que la medicación no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en su hogar. Días más tarde, apareció ante el chico una nueva visión de un joven de 20 años que abría y cerraba las puertas del sótano. Carmen comenzó a sospechar que las visiones de sus hijos no eran juego de su mente. Supuso que estaba ocurriendo algo muy extraño y no tenía idea de la causa de las manifestaciones, por lo que entró en un estado de alerta. Incluso su marido le comentó que un día había escuchado una especie de música de entierro cerca del sótano. Carmen comenzó a asustarse, pero lo que terminó de atormentarla fue que mientras estaba aseando el piso de la cocina, la cubeta que contenía agua se tornó de color rojo, idéntico al fluido hemático. Por fin llegó el día que regresaba Bradley de la casa de sus abuelos. Su madre Carmen decidió preparar una gran cena de bienvenida. Sacó la vajilla y cubiertos especiales y los colocó en la mesa. Después se dirigió a responder una llamada telefónica. Unos minutos más tarde, la mujer volvió para terminar los últimos detalles, pero se llevó un gran susto cuando vio que todo había desaparecido de la mesa y había vuelto a su sitio. A pesar del susto, la familia recibió a Bradley con alegría y por fin los chicos fueron instalados en el sótano. Acomodados ya ambos hermanos en la habitación del sótano, una noche pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a 3 hombres que los miraban fijamente, a la vez que les susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes de los 3 hombres,
Uno de ellos tomó un objeto que había sobre la cómoda y lo estrelló contra el suelo, rompiéndolo en pedazos. Ambos creyeron que había sido un mal sueño. Los sucesos paranormales crecían en intensidad. Los vasos se movían solos y las sillas cambiaban de lugar solas. Por las noches las camas vibraban y la visión de sombras eran continuas. Philip llegó a ver a un niño afroamericano de unos 4 años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron que había sido enterrado vestido así. La hermana de Carmen en esos días estaba pasando un proceso de divorcio, por lo que en casa reciben a Tammy y su sobrina. Una noche, mientras la chica dormía, la puerta de su habitación se abrió abruptamente y vio a su primo Philip con una expresión aterradora y una actitud desafiante. No pudo evitar sentir miedo cuando se le acercó lentamente y trató de abusarla. El escándalo fue tal que su madre decidió enviarlo a un hospital psiquiátrico a causa de su comportamiento. Philip estaba fuera de control e irreconocible y permaneció internado 45 días. Con la ausencia del joven, los fenómenos paranormales tomaron el control de la casa. Miles de moscas aparecían dentro de las habitaciones. Voces aterradoras se podían escuchar al atravesar los pasillos. Un terrible hedor sofocaba el sótano y algunas partes de la casa. Las luces se encendían por sí solas, aún sin tener bombillas. Entonces la familia decidió pedir ayuda al matrimonio de Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedicaban a lidiar con fenómenos extraños e inexplicables. Cuando acudieron, Lorraine recorrió habitación por habitación ella sola, tratando de sensibilizar sus sentidos y percibir algo importante. Después bajó al sótano y tuvo una visión que la dejó impactada. Logró ver a un hombre de complexión gruesa y de aspecto fúnebre que manipulaba y trasladaba cuerpos sin vida. Pero lo más escalofriante de ello fue que aquel demonio tocaba de manera impropia a aquellos cuerpos, es decir, que tenía intimidad con ellos. Lorraine dijo que aquello era una infestación tremenda del mal y que no era un espíritu humano. Los Warren y su equipo permanecieron por días en la casa tratando de liberar a la familia de los fenómenos paranormales, pero al no lograr su cometido, solicitaron la ayuda de un sacerdote que durante un día entero se dedicó a tratar de liberar la casa con un exorcismo, logrando su cometido. Después del exorcismo, la familia se marchó de la casa a un sitio más pequeño y la casa embrujada fue puesta nuevamente en renta. Después de investigar los antecedentes del inmueble, descubrieron que antes de que la familia Snedeker fuera a vivir allí, la casa había funcionado como funeraria. El antiguo dueño confirmó que antes de comprar la propiedad en la década de 1980, había servido como funeraria por varias décadas. El sótano era la habitación de los ataúdes y los extraños bidones no contenían diésel, sino que se utilizaban para contener la sangre y fluidos de los cuerpos. Según la siguiente propietaria de la casa, Susan Smith, en la propiedad no se produce ningún fenómeno paranormal y describió el sitio como una casa maravillosa. Durante los tratamientos de quimioterapia, el cáncer de Philip Snedeker se desvaneció y no ha reaparecido desde entonces. Se supo que se volvió chofer y tuvo 4 hijos. Años más tarde, se revelaría que otros habitantes de la casa, antes de la familia Snedeker, no habían experimentado ningún fenómeno paranormal, poniendo en duda la veracidad de los hechos. La noche del 15 de septiembre de 1990, Rosa y su hermana Ana salieron a cenar por el pueblo junto a María de Los Ángeles y su hermana María Mercedes. Tras la velada, Rosa comentó que se encontraba mal de salud y terminaron yendo las 4 a su casa. Esto sería el inicio de lo que los medios de la época calificaron como el festín satánico que acabó con la vida de la pequeña Rosita de tan solo 11 años de edad. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Almanza,
un pequeño municipio de Albacete en España, de apenas 22,000 personas allá por 1990, y con el curioso honor de haber acogido una batalla en 1707 entre los defensores de los Borbones y de los Austrias. Fue en este pueblo en el que nació Rosa González Fito el 5 de enero de 1954 y donde 36 años después trabajaba como sanadora, una palabra muy retacada para afirmar que se ganaba unas pesetas mediante la imposición de manos u ofreciendo verbajes elaborados con hierbas a sus pacientes para quitarles cualquier mal. Podría parecer que hace poco más de 2 décadas la sociedad española rechazaría estas prácticas místicas y Rosa andaría mendigando por las calles una moneda con la que comprar pan, pero la realidad era muy distinta, y es que este tipo de curanderos eran más famosos en los círculos ocultos. Almansa tenía entonces más de 350 curanderos y curanderas que vivían de prácticas como la imposición de manos y la sanación, y recibían no solo a personas de esa localidad, sino también de los pueblos cercanos. Rosa se ganó el apodo de la curandera o la hermana de la luz. Le iba tan bien en el negocio que su marido Jesús Fernández Pina decidió abandonar su trabajo y dedicarse a vigilar la sala de espera que tenían habitada en la parte baja de la vivienda. Además, le llevaba la agenda y le cobraba a la gente que llegaba a la consulta. Realmente a casi todos los curanderos de Almansa les iba bien. A nivel personal, a esta sanadora tampoco le iba mal, pues contaba con una hermosa hija de 11 años, llamada Rosa María González. Sin embargo, la madre creía realmente que había sido tocada por el dedo de Dios y que tenía poderes. Además de dinero, familia y una clientela fiel, todo parecía ser perfecto en la vida de Rosa, pero como se suele decir, la felicidad es efímera. Los nuevos tiempos trajeron consigo algunos cambios en el mundo del santerismo. En España empezó a correr un rumor que afirmaba que los mejores curanderos eran los que trabajaban en parejas de hermanos. González Fito decidió entonces engatusar a su hermana menor, Ana, para que formase con ella un curioso tándem de la mentira. La acompañaba en sesiones de sanación, no hacía nada, pero le daba mucho prestigio. A la par que Ana se juntaba con su hermana para hacer estas sesiones, Rosa decidió unir al equipo a 2 nuevas integrantes, María Ángeles Rodríguez Espinilla y su hermana María Mercedes. Estas mujeres eran seguidoras de Rosa, que sentían tanta fascinación por ella como para olvidarse de sus maridos y sus hijos pequeños. El marido de María Ángeles, Martín, se quejaba amargamente de que aquella especie de sacerdotisa la tenía absorbida, y así era. Había terminado por convencerla de que su esposo estaba poseído por el mal, así que apenas hablaban y, por supuesto, no mantenían relaciones íntimas. Pero el plan no se detuvo en este punto. Como Rosa mantenía una relación secreta con María Ángeles, se propuso también lograr que Ana y Mercedes hiciesen lo mismo. El sábado 15 de septiembre salieron las 4 a cenar. Cuando regresaron, Rosa dijo que no se encontraba bien y al final todas se fueron a su casa. Una vez que cerraron la puerta de la vivienda, comenzaron un viaje hacia un festín satánico que no tendría marcha atrás y que acabaría con la pequeña Rosita bajo tierra. Esa noche las 4 se dedicaron a tomar sustancias psicotrópicas recogidas por la misma curandera, siendo uno de los conocimientos de Rosa saber las propiedades de diferentes hierbas que se dedicaba a recolectar en el campo. Estas las usaba para hacer verbajes que daba a sus pacientes o dar masajes y, en su caso, para entrar en un trance psicótico. Con la caída del sol, este curioso cuarteto tomó sustancias que terminaron trastornadas, dando rienda suelta a sus más bajos instintos. Todo ello formado por las palabras de la curandera, que empezó a decir con voz grave que el mismísimo San Jerónimo utilizaba sus cuerdas vocales para hablar al grupo. Aquella noche Rosa intimó con su amante. Además invitó a sus 2 acompañantes a que miraran. A la mañana siguiente, después de estas sesiones de tintes religiosos y con las primeras luces del alba,
la curandera y su amante abandonaron la casa y desaparecieron. Ambas se fueron a recolectar hojas de beleño. Su objetivo era seguir la estimulación en los siguientes días. Buscaban impedir que sus dos hermanas pudieran dormir o descansar para generarles un trastorno disociativo que las hiciera acostarse juntas y unirse a la consulta en último término. Tras el paseo, las cuatro se reunieron de nuevo en la vivienda, donde la santera y su amante llegaron a decir que eran Jesucristo y la Virgen María e iban a casarse. Ana se marchó, asustada por lo que estaba ocurriendo. Las demás integrantes siguieron con sus deseos más perversos, destrozando todos los muebles de la casa, rompieron los espejos, caminaron descalzas sobre los cristales rotos, se revolcaron por los suelos, hicieron sus necesidades en la cama, vomitaron y se echaron por encima todos los frascos de colonia y jabón que encontraron en el cuarto de baño. Además, las sustancias y el afán religioso acabaron llevando a Rosa y a María Ángeles a tener alucinaciones y a creer que eran las enviadas del Señor en la tierra. En ese estado, afirmaron que tenían el puñal de Dios dentro de su cuerpo y que tenían que liberar al resto del mundo del mal. Llevadas por ese estado, tomaron a los dos hijos de María Ángeles y les metieron los dedos en la garganta hasta hacerles sangrar. Decían que querían liberarles del maligno porque lo tenían en su interior. Por suerte, estos niños pudieron escapar de aquella locura gracias a que su padre, Martín Toledo, de 28 años, entró en la casa para liberarlos y sacarlos de allí. Para su desgracia, el hombre no logró hacer que su mujer abandonara aquel acto. El 18 de septiembre, 3 días después de haber iniciado aquella depravación y ya en un estado totalmente deplorable, sucedió algo que lo cambió todo. María Ángeles tuvo su regla. Rosa, que apenas había dormido, consideró entonces que su amada había sido dominada por un demonio que trataba de poseerla, y para tratar de extraer al diablo, comenzó a darle patadas y puñetazos en el vientre. En ese instante, la madre cambió de objetivo y ordenó a sus dos acompañantes que sujetaran a su hija pequeña, diciendo que ahora ella tenía el demonio dentro y decidió extraerle a Satán del interior por la fuerza. Al escuchar el llanto de Rosy, su padre, que había sido expulsado de la habitación, entró nuevamente con la intención de rescatar a su hija y salvarle la vida de sus agresoras. Sin embargo, las tres mujeres atacaron con feroz violencia a Jesús, que nuevamente fue expulsado del dormitorio, saliendo además de la casa en busca de ayuda. Ese momento fue aprovechado por las tres mujeres, que se trasladaron con Rosy al dormitorio de la pequeña. Tras atrancar la puerta con una de las camas y la cómoda del dormitorio, la acostaron en la cama restante. Entonces reiniciaron sus plegarias y exorcismos. A las 6 de la tarde regresó Jesús con Ana María, hermana de la sanadora, pero no pudieron entrar en el dormitorio. Se quedaron al lado de la puerta hasta las 9 de la mañana y el espectáculo era demasiado estremecedor para la niña, que, aterrada, vivía los últimos instantes de su corta existencia. El método que usaron con la menor era demasiado grotesco. Su madre le introdujo los dedos por el recto, aunque algunos dicen que fue por el órgano reproductor. Hecho esto, comenzó a arrancarle las entrañas, metiéndole la mano entera. Supuestamente comentaron en el juicio que la menor solo decía "mamá, acaba pronto". La madre comenzó a gritar "gloria a Dios" y "sal demonio". La niña se desmayó a los pocos minutos debido a todo el dolor que sufría y a los fluidos hemáticos que perdió. Los testigos recuerdan que cada vez que salía un trozo de víscera de su interior, gritaban "otro demonio, hemos sacado otro". Al poco tiempo, el trío empezó a bailar alrededor del cuerpo ya sin vida. A las 9 de la mañana, consiguieron entrar Jesús y su cuñada en la habitación. La escena fue brutal. El padre salió rápidamente en busca de ayuda y desde la casa de un vecino llamó a la policía. Ana González se quedó en el dormitorio y entonces las tres mujeres se precipitaron contra ella y le dijeron: "Tú eres la clave, necesitamos tus ojos para que la niña reviva". La curandera y sus ayudantes propinaron una brutal paliza a la mujer
que estuvo a punto de perder los ojos en el ataque, el cual le produciría una contusión retiniana en ambos. Cuando comenzaron a ser conscientes de la monstruosidad que habían hecho, Rosa y Ángeles intentaron darse a la fuga, pero terminaron siendo detenidas por la policía. Rosa en un bar cercano y María de los Ángeles en un vehículo particular que asaltó en la huida. Mercedes fue detenida en el mismo lugar del crimen. Posteriormente llegó la policía municipal, que no dio crédito a lo que vio. En la casa había un gran número de figuras religiosas de diversos materiales. Todas acabaron rotas y desparramadas, con manchas hemáticas, restos de vómito y orina. Tras ser detenidas, interrogadas y juzgadas, la audiencia de Albacete dictó sentencia. En primer lugar, se estableció que no podía ser probado que María Mercedes hubiese participado directamente en el fallecimiento de la pequeña Rosita y quedó en libertad. Por su parte, Rosa y María Ángeles fueron declaradas no responsables legalmente de los hechos por sufrir un trastorno mental, siendo así que evitaron la cárcel y fueron enviadas a un centro psiquiátrico, por lo que el terrible crimen cometido contra la menor no obtuvo la justicia esperada, a pesar de la gravedad con la que se produjo. Desgraciadamente, en las zonas rurales se sigue manteniendo el curandismo y tiene una aceptación muy importante. Son personas cultas que tienen una tradición y forma de vida que no cambiará fácilmente. El caso de la pequeña Rosita quedó impune de esta barbarie, dejando al descubierto toda la locura que puede tener un ser humano. El día 15 de febrero del año 2017, Vilma Trujillo García, una joven de 25 años, fue llevada a la iglesia Visión Celestial de su comunidad, ubicada en las selvas del noroeste de Nicaragua, un lugar de difícil acceso y poco conocido, llamado El Cortezal. El motivo era que su familia notó un extraño comportamiento en ella. Aseguraban que la chica decía cosas raras y que sufría alucinaciones. También en más de una ocasión la habían visto hablar sola, llorar, arrodillarse y supuestamente invocar al diablo. Ante los signos de alarma, creyeron que sería buena opción visitar a un médico, pero el más cercano le quedaba aproximadamente un día de distancia, además de que costaría una buena suma de dinero. Desesperados, pidieron consejo al pastor de Visión Celestial, Juan Gregorio Rocha, de 23 años, quien al escuchar el problema que sufría la familia, les dijo que podía ayudar, que sanaría a Vilma con mucha oración y que debían llevarla a la iglesia lo más pronto posible. Junto a todos los seguidores, llevaron a la joven por el camino lodoso que llevaba hasta el templo, ubicado en un rincón solitario de una colina, a 1 hora de camino. Ahí, como parte de la curación, la retuvieron durante días, sin darle agua ni nada de comer, mientras miembros de la iglesia rezaban incesantemente por ella. No permitieron que sus familiares estuvieran presentes en el supuesto tratamiento, pues no profesaban la misma religión, salvo una de sus hermanas menores que era fiel creyente. Cuando pedían información acerca de la salud de Vilma, les decían que todavía no estaba curada y que mientras el demonio estuviera dentro de ella, no podían verla. Entonces los mandaban de vuelta a casa. Vilma había aceptado la ayuda voluntariamente, pero al pasar los días y ante el suplicio, trató de escapar, siendo finalmente interceptada por los congregados allí. Para la noche número 6, el 21 de febrero, una mujer miembro de la congregación, llamada Esneida, dijo haber tenido una revelación divina. Dios le había dicho que los demonios podían ser expulsados con fuego. Solo así, Vilma resucitaría de las cenizas sana y salva para mostrar el poder de Dios. Entonces el pastor, junto a unos seguidores, empezó a organizar las tareas. Comenzaron a preparar una hoguera y a traer mucha leña. Cuando todo estuvo listo, trajeron a Vilma y la ataron a un árbol. Encendieron el fuego y esperaron emocionados la resurrección de la chica, justamente a las 5 de la mañana. Cuando el fuego se acrecentó, el dolor en su piel se volvió insoportable.
Únicamente Vilma podía gritar, creyendo que tal vez alguien se apiadaría de ella. Su hermana de tan solo 15 años se encontraba dentro del templo rezando. Cuando escuchó los gritos, se estremeció, pero también creía que era la única solución a sus males. Podía escuchar gritos de los miembros del culto, alabando a Dios y diciendo que Vilma resucitaría como una persona nueva. Pasaron horas viendo cómo el exorcismo y el fuego acababan con las fuerzas de la mujer, hasta que por un momento uno de los congregantes entró en razón y le dijo a la hermana de Vilma que corriera a buscar ayuda. El lugar más cercano al que la menor acudió por ayuda fue a la casa de su tía Ángela. Corrió lo más rápido que pudo. No había a quien más acudir, pues el Cortesal es un sitio en una montaña muy aislado y que no aparece en los mapas. Ahí no cuentan con servicios comunes como tiendas, electricidad, teléfono, médicos ni policías. Al llegar le contó a sus familiares que a Vilma la habían quemado. El padre de la mujer reunió un improvisado equipo de rescate con sus sobrinos y fue a buscarla. Para cuando llegaron al sitio, cerca del mediodía, todavía no se apagaba del todo el fuego y Vilma yacía en el suelo desnuda y con el 80% de su cuerpo quemado. A pesar de la gravedad de su estado, ella únicamente pidió agua y ver a sus hijos, de tan solo 5 y 2 años. En conjunto ayudaron a Vilma a volver a casa, improvisando una camilla con palos. Al llegar y descansar un poco, su hijo acudió a verla sin entender qué pasaba. Cuando le preguntó qué le había sucedido, su madre le dijo que los pastores la habían bautizado para ayudarle a sentirse mejor. La familia planeó llevarla a buscar ayuda médica antes del amanecer. Entonces, entre tíos, sobrinos y más, cargaron cuidadosamente a Vilma durante más de 12 horas por la selva, con temor a lastimarla aún más. Finalmente llegaron al municipio llamado Rosita, donde pudieron presentarla ante un médico. De inmediato el doctor notó que las heridas eran muy graves, como para tratarla sin hospitalización, y también pensó que ya no había nada que hacer. A pesar de que el tiempo se acababa, Vilma fue llevada hasta el día siguiente al aeropuerto, ubicado a unos 30 kilómetros de distancia, y después en avión fue trasladada hasta Managua para internarla en un hospital. Después de unos días de estar ahí, el 28 de febrero, Vilma perdió la vida a causa de un edema pulmonar e insuficiencia orgánica múltiple. Sus pulmones estaban llenos de sangre y su cuerpo no resistió más. En cuanto se supo lo ocurrido, numerosos medios se trasladaron a Rosita, uno de los 3 pueblos llamado Triángulo Minero, donde cazadores de fortuna buscan oro. Las cámaras de televisión captaron al pastor de la iglesia, donde Vilma se reunía, sentado en la parte de atrás de una camioneta, mientras era interrogado por un grupo de periodistas. Cuando le cuestionaron el por qué había quemado a la mujer, él respondió: "No, cuando íbamos a orar, ella se suspendió en espíritu y cayó en el fuego". Y mientras contestaba algunas preguntas, uno de los colaboradores, su cuñado, Franklin Harkin, miró fríamente a la cámara y dijo: "Ella cometió un error ante Dios. Ella falló porque ella tenía un compañero de vida y cometió un error con otro hombre". Después de ello, los sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad junto a sus demás familiares: Juan Rocha, su hermano Pedro José, su hermana Tomasa y el esposo de esta. Fueron acusados de privación de la libertad y asesinato. Los mismos cargos también se formularon en contra de la mujer, que dijo haber recibido la revelación sobre el uso de fuego, Esneida del Socorro Orozco Telles. Ninguno de ellos mostró remordimiento y aseguraron ser inocentes. El día 9 de mayo, el juez los encontró culpables y los sentenció a 36 años de prisión. También los acusó de haber actuado con alevosía y abuso de confianza. En la familia de Vilma, nada volvió a ser lo mismo. Su esposo, quien se encontraba de viaje al momento de los hechos, prefirió alejarse e irse a vivir a otro sitio, junto a su hija de 2 años. Mientras tanto, el primer hijo de Vilma, producto de otra relación,
se encuentra al cuidado de su tío. Juan Rocha, el pastor, y sus hermanos dejaron a sus 10 hijos al cuidado de sus padres mientras estaban en prisión, y Esneida Orozco Telles, quien estaba embarazada al momento del juicio, ahora está criando a su hijo en la cárcel. Después de toda la conmoción, se esperaba que hubiese un poco de tranquilidad en la casa de la familia Trujillo. Sin embargo, Ángela, la tía, reveló que recibió advertencias de que le harían daño si se presentaba a testificar sobre el caso, y aseguró que en Nicaragua los avisos de este tipo se cumplen enseguida. Por su propia seguridad, se fue a vivir a más de 100 kilómetros de distancia, a San Miguel de Casa de Alto, de donde es originaria su familia y donde Vilma fue sepultada. Cabe resaltar que toda la familia de la joven era católica, pero ella y su hermana menor habían comenzado a congregarse en la iglesia evangélica para empezar de nuevo y sobre todo encontrar un sentido en sus vidas y nuevas esperanzas, las cuales fueron arrancadas después del fallecimiento de su madre a causa del cáncer. Vilma participaba en el coro y en los encuentros de jóvenes para una mejor vida. La chica vivía en la casa de al lado de su tía, donde hacía dulces, queso fresco y pan para vender. Incluso parte de sus ganancias eran destinadas a la iglesia, pero tiempo después algo la estaba afectando. Varios rumores indican que Vilma había sido víctima de que le administraran sustancias y abusada por un poderoso hombre de la comunidad. Quizás eso fue lo que hizo que la iglesia la acusara de haber tenido intimidad fuera del matrimonio, sin hacer diferencia entre abuso y un amorío. Lamentablemente, nunca podrán descubrir la verdad. El joven pastor, por su parte, era el hijo de un campesino de la localidad que había completado algunos años de escuela primaria. A las personas, en su mayoría analfabetas de El Cortezal, les parecía lo suficientemente capacitados para dirigir la iglesia, construida pocos años antes en tierra donada por un benefactor local. Aunque después de todo lo sucedido, uno de los líderes más importantes de las iglesias, Visión Celestial, asegura que Rocha era únicamente un predicador y que la iglesia donde la víctima asistía no era un lugar organizado ni adecuado, y sobre todo, señala que en sus congregaciones no practican exorcismos de ningún tipo y que creían que era probable que la misma Vilma se hubiese arrojado al fuego por voluntad propia. Manifestantes furiosos por el crimen tiraron piedras a la iglesia en el municipio de Rosita. El pastor local Saba Calderón dijo que no había dudas de que había sido un caso de posesión demoníaca. También culpa a los demonios de que la sociedad esté tan podrida. Respecto a opiniones médicas, los síntomas de Vilma son comunes en los hospitales psiquiátricos, pero en el sitio donde vivía, la salud mental no es importante. Todo es atribuido a causas sobrenaturales y a veces sin sentido. Sin embargo, después del asesinato, el Parlamento nicaragüense aprobó una ley más favorable a las mujeres que a la iglesia, estableciendo el crimen de causar el fallecimiento por fundamentalismo religioso, para el que se establece una pena de 25 a 30 años de prisión. Anneliese Michel fue una joven que protagonizó una escalofriante historia. Además de llevar una vida estricta en la religión católica, también sufrió de males que la atormentaban día y noche, y al no encontrar cura, se le sometió a exhaustivas sesiones de exorcismo durante un largo periodo que finalmente terminarían arrebatándole la vida. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Anneliese Michel nació en Alemania el 21 de septiembre de 1952. Su familia, conformada por Joseph y Anna Michel, quienes eran creyentes de la religión católica, en especial su madre. La menor fue criada en la creencia de que solo el dolor podía hacer que los pecados se redimieran. Anna Michel había pasado en su juventud por un suceso bastante traumático. Tuvo un hijo siendo una mujer soltera y su familia la rechazó. Ella se vio obligada a vestir un velo negro el día de su boda, ya que la familia la consideraba impura.
Se cree que esto dejó en ella una huella profunda que reflejó en la educación que dio a su hija. Anneliese fue una niña muy buena e intentó complacer continuamente a su madre. Así llegó a dormir por un tiempo sobre el suelo desnudo, como vía para redimir los pecados de los adictos de la zona. Esto enorgullecía a su progenitora. Todo marchaba con normalidad hasta que la joven Anneliese llegó a la edad de 16 años. Un día como cualquier otro, al hacer sus actividades tuvo un ataque. Los médicos le diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, algo que tuvo un gran impacto en ella. Entonces comenzó a sufrir depresión y terminó hospitalizada en un sanatorio psiquiátrico. En el año de 1969, a partir de los 17 años, la personalidad de la chica cambió radicalmente. Los ataques epilépticos no cesaban y pasó de ser una joven dulce a insultar y atacar a su familia. Los tratamientos a los que fue sometida no parecían tener ningún efecto en ella. Por lo tanto, su depresión iba haciéndose cada vez más grave. Tras haber permanecido internada en el hospital, su familia creyó que lo mejor para Anneliese era volver a casa. Tal vez con muchos rezos y fe, la joven volvería a sanar, pero lejos de ello, su estado fue empeorando y la familia relató extraños fenómenos que se comenzaron a manifestar en su hogar. Su madre afirmaba que al acercarse a la habitación de su hija, extrañas y deformes sombras corrían por las paredes o se quedaban inertes. También que llegó a escuchar voces y lamentos escalofriantes que provenían de la recámara. La joven parecía mostrar gran rechazo a todos los símbolos religiosos. Igualmente, indicó que comenzó a escuchar voces que la animaban a quitarse la vida. Eso y las alucinaciones que padecía provocaron que dejara de alimentarse y de beber agua. Otros comportamientos extraños que tuvo fueron gritar sin parar durante días, beber su orina y comer insectos como arañas. Incluso arrancó la cabeza de un ave con su boca. Fue entonces cuando la familia acudió por primera vez a la iglesia para solicitar ayuda. Comenzaron a pensar que algo más allá de una enfermedad estaba afectando a su hija y que podía estar poseída. En cuanto se acercaron a la iglesia a hacer la petición, enseguida fue rechazada. La situación estaba empeorando y la familia insistió. La segunda petición de exorcismo también fue denegada. Llegó un punto en que la chica relataba que se le aparecían caras malignas mientras rezaba, y en su casa creció el convencimiento de la presencia de un ser diabólico. Ante la negativa de la iglesia, su familia llevó médicos que le recetaron medicamentos aún más fuertes, sin conseguir ninguna mejoría. Finalmente, ante la siguiente petición, la iglesia cambió de parecer. Las autoridades eclesiásticas nombraron a 2 exorcistas, el padre Arnold Renz y al pastor Ernest Alt, para llevar a cabo la sesión. Tuvo 2 sesiones semanales con Anneliese durante 9 meses para intentar expulsar al supuesto demonio. Cada una de las sesiones duró 4 horas y afirmaron que había hasta 6 demonios en el cuerpo de la joven, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nero, Caín y Adolfo Hitler. El ritual provocaba reacciones muy fuertes en la chica. Tenía que ser sujetada por 3 hombres e incluso llegó a ser encadenada por la gran fuerza que mostraba. Continuó negándose a comer y ante los movimientos bruscos que tuvo, se fracturó las rodillas. Y no solo eso, también hablaba en distintos idiomas, con voces extrañas y diversas. Todos estos detalles fueron documentados y existen más de 40 horas de grabaciones que efectuaron los exorcistas. Vecinos cercanos atestiguaron que los gritos de Anneliese se podían escuchar a largas distancias y que les provocaba mucho miedo. Después de muchas sesiones e intentos por curarla, ninguno tuvo éxito. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. En esos momentos, el estado de salud de Anneliese era deplorable. Estaba desnutrida y deshidratada,
y la gran intensidad de la sesión fue demasiado para ella. La joven finalmente falleció el 1 de julio de 1976. Según su madre, sus últimas palabras fueron: "Tengo miedo". Cuando el caso se hizo público, las autoridades comenzaron una investigación para delimitar la responsabilidad de los padres y de los religiosos. En el juicio posterior, fueron declarados culpables de homicidio por negligencia a causa del terrible estado de Michelle al perecer. La pena fue solo de 6 meses de prisión, pero quedaron en libertad condicional después de pagar una fianza, algo que generó mucho descontento con la población. Un dato interesante de este caso es que el Vaticano cambió algunos aspectos del rito de exorcismo. Así, en el año 1999, promulgaron algunas reformas, las primeras en mucho tiempo. Entre estas reformas destacan que los exorcistas deben tener conocimientos médicos. También se dice que Anneliese dejó una carta escrita en 1975 en la que pedía no seguir con el exorcismo. Además, revelaba una visión donde supuestamente la Virgen se había aparecido ante ella y le dio a elegir entre ser finalmente liberada de su posesión o continuar en ese estado para que el mundo pudiera ver lo terribles que son los demonios. Aparentemente, ella eligió su propio final. En el año 2005, se estrenó una película basada en su historia, El exorcismo de Emily Rose. A pesar de que el rodaje se ubicó en los Estados Unidos, los guionistas tomaron la historia de Anneliese como base. La acción comienza en el juicio, que tuvo lugar tras su fallecimiento, y va relatando todo el proceso de los exorcismos. La cinta obtuvo mucho éxito, tanto de taquilla como de crítica. Llegó a ganar varios premios en festivales especializados en terror y está considerada como una de las mejores del género de los últimos años. La historia de Anneliese se volvió muy popular y hoy en día es un caso que sigue despertando las dudas de todos. 40 años después de los eventos, Anna Michelle reveló lo siguiente: "Sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos. Ella llevaba marcas y eso era una señal de Dios, de que debíamos exorcizar a los demonios. Ella pereció para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados". Según las creencias religiosas, una persona está poseída cuando un espíritu maligno toma el control de su cuerpo. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad se desvanece y surge una distinta, demoníaca, que dura cierto tiempo y que a veces manifiesta ataques físicos o psicológicos hacia quien rodea a la víctima de la posesión. Desde el punto de vista médico, se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina demoniomanía. La mayoría de las historias acerca de posesiones terminan con un final estremecedor, en el que la víctima perece ante los grandes poderes del espíritu que la posee. El siguiente hecho ocurrió hace muchísimo tiempo, y aunque cumple con todos los detalles de una posesión demoníaca, termina muy distinto a lo que conocemos. Esta es la historia de la posesión de Lawrence Benham. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Los acontecimientos se desarrollaron hace más de 150 años, en una pequeña ciudad del estado de Illinois llamada Watsika. Vivieron por aquella época dos familias, los Benham y los Ruff, quienes jamás imaginaron terminar unidos por una desgracia en común. La historia inicia con Mary Ruff, quien nació en el condado de Warren, Indiana, el 8 de octubre del año 1846. Cuando tenía 13 años, la familia se mudó a Watsika, a unos 70 kilómetros al sur de Chicago, Illinois. La salud de Mary era inestable. Sufría ataques epilépticos que con el paso del tiempo terminaron atormentándola 2 veces al día.
En la primavera de 1865, deprimida y en un intento desesperado de escapar de su condición, la joven trató de quitarse la vida cortando sus muñecas. Sus padres la encontraron inconsciente y llamaron al médico. Cuando finalmente recuperó la conciencia, algo había cambiado. Sus ojos, su voz y hasta su presencia. Ya no parecía ser la misma persona. Tenía una actitud violenta e incluso se necesitó la ayuda de varias personas para sujetarla en la cama. Estuvo delirando durante 5 días, mismos en los que insultaba a todo aquel que osara importunarla. Después, de manera abrupta, cayó en un sueño profundo que duró más de 15 horas. Al despertar, Mary se dio cuenta de que le habían puesto vendas en los ojos para evitar que se hiciera daño y comprobó que a pesar de ello, podía ver a la perfección. La chica era capaz de leer los contenidos de una carpeta sellada, estando en un bolsillo, y leer cartas que ella no conocía. Poco a poco su salud se deterioró, y el médico le aconsejó a sus padres que la llevaran a un hospital mental, pero ellos se negaron y decidieron cuidarla en casa. El día 4 de julio de 1865, llevaron a Mary a visitar a unos amigos. Todo marchaba de maravilla, hasta que comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Entonces, sus padres la llevaron de vuelta a casa y la dejaron en su habitación para que descansara. Al día siguiente, los padres fueron a ver cómo seguía la salud de Mary y, para su sorpresa, la hallaron sin vida, con una expresión demoníaca y tirada en medio de un charco hemático. El día del fallecimiento de Mary Robb, Lawrence Benham era un bebé de 15 meses de edad que vivía con sus padres en una granja en Iowa. Marie Lawrence Benham nació el 16 de abril de 1864 en Milford. Nadie sabía lo que años más tarde depararía a la pequeña Lucy. Para el año 1871, la familia se trasladó a una granja al sur de Watsika. Este fue casi 6 años después de la pérdida de Mary Robb, por lo que no había ninguna posibilidad de que Lawrence pudiera haber tenido algún contacto con la chica fallecida. Benham llevó una infancia normal, pero cuando cumplió 13 años ocurrió algo extraño. A la mañana siguiente, Lawrence le dijo a sus padres: «Había mucha gente en mi habitación la noche anterior y pude sentir su aliento en mi cara». El comentario extrañó a su familia y lo adjudicaron a un mal sueño. Una semana después de este incidente, Lawrence estaba ayudando a su madre a coser una alfombra y de pronto se puso pálida y perdió la fuerza de su cuerpo. Entonces le dijo a su madre que se sentía mal de salud. Segundos más tarde, la joven se puso rígida, como si de un difunto se tratase, y cayó inconsciente durante 5 horas. Esto empezó a ocurrir todos los días, y mientras estaba dormida, tenía el pulso muy débil, la respiración lenta y la temperatura por debajo de lo normal. También sufría insoportables dolores abdominales y aseguraba tener visiones de ángeles. Algunos de los que llegaron a ver a la joven en ese estado creían que pronto abandonaría el mundo terrenal. Parecía que su cuerpo se preparaba para perecer. Lawrence decía que había hecho múltiples visitas al cielo, donde había visto a sus hermanos, que habían fallecido años antes, pero eso apenas era el principio de lo que pasaría. También sufría cambios de voces aterradoras y demoníacas, que dejaban estupefactos a quienes la escuchaban. Estos episodios duraban hasta 8 horas, y al despertar, ella no recordaba nada. Enseguida la familia pidió ayuda al doctor de la ciudad, el Dr. Stevens. Cuando visitó a la familia, Lawrence estaba sentada en una silla, mirándolo fijamente. Cuando el médico intentó acercarse, ella de manera violenta le advirtió que si quería conservar su vida, no se le ocurriera aproximarse, y luego insultó a sus padres. Durante estos trances, Lawrence era aparentemente poseída por una serie de desagradables espíritus o entidades que la obligaban a actuar de esa manera.
Entre los espíritus que se presentaban estaba una airada mujer llamada Katrina, alguien llamado Hogan y un hombre llamado Willie Kenning. Después de unas horas, parecía recuperar su conciencia. La única explicación que la medicina encontró a los males de Laurency fue locura, por lo que sugirieron enviarla a un hospital psiquiátrico lo antes posible. En su estadía, Laurency sufría bruscos cambios de personalidad. Los tratamientos a los que fue sometida no dieron resultado y se acabó considerándola como un caso sin esperanza. El caso pronto se extendió por los alrededores, inquietando a las familias vecinas, pero hubo una en especial que se sintió aterrada e identificada con los horrores que estaba atravesando la pobre Laurency. La familia Robb, cuya hija Mary, fallecida hacía 12 años, había perdido la vida a causa de unos padecimientos extremadamente similares. Aunque los Robb no habían tenido una especial relación con los Venom, el señor Robb decidió visitar a Laurency para advertir a sus padres acerca de los malos tratos que su hija Mary había recibido por parte de su médico y que aceleraron quizás su triste final. El señor Robb marchó a visitar a Laurency en compañía de otro médico. Ambos la encontraron en un estado lamentable, alternando crisis con caídas al suelo muy aparatosas y estados de conciencia en los que afirmaba recibir visitas de diversos espíritus, de personas ya difuntas. Pero algo especial ocurrió en cuanto Laurency Venom vio al señor Robb. Enseguida ella exclamó que había recibido una inesperada y nueva visita espiritual. El hombre de aquel espíritu era nada más y nada menos que Mary Robb. El hombre no pudo ocultar su emoción, quien enseguida le pidió a la chica que le permitiera a su hija fallecida manifestarse. Y así pareció suceder. Tras 12 años de permanecer en el más allá, Mary Robb decidió tomar el cuerpo de la infortunada Laurency y manifestarse tal y como fue en vida, pero todo ello de manera pacífica. Este caso de posesión fue aún más interesante por la manera en que la pobre Venom cedió su cuerpo al espíritu insistente de Robb. Desde ese momento, Laurency Venom afirmaba repetidamente ser Mary Robb y pedía con insistencia que la llevaran a su verdadera casa, asegurando con los gestos y ademanes más convincentes no conocer en absoluto a los miembros de la familia Venom. El padre de Mary se emocionó cuando aquella chica con voz dulce le decía papá. Tanta fue su insistencia que los otros miembros de la familia Robb decidieron ir a visitarla. La reacción de Laurency fue de gran emoción cuando se asomó a la ventana y reconoció a la madre y a la hermana de la fallecida Mary, a quienes llamó inmediatamente por su nombre. Cubrió de entrañables abrazos a ambas, insistiendo más que nunca en que la llevaran a su verdadera casa. Como los ataques y delirios violentos de Laurency habían desaparecido desde que comenzó a ser poseída por el espíritu de Mary Robb, y ante la desesperada insistencia de la muchacha, los Venom permitieron que se fuera a vivir una temporada en casa de los Robb, recibiéndola como si efectivamente se tratara de su verdadera hija. Cuando la joven llegó a la casa Robb, todo pareció resultarle familiar y conocido, incluso hasta los más mínimos detalles. Supo desde un principio la correcta posición de las estancias, así como el lugar de los objetos y útiles familiares. Reconocía y saludaba adecuadamente a los amigos y conocidos de sus supuestos padres de la época en que ella vivía. En una ocasión, localizó una caja en la que hacía 12 años había guardado un collar roto, describiendo detalladamente su contenido antes de abrirla. Su comportamiento con respecto a su nueva familia era en todo similar a la que hubiera tenido la difunta Mary. Parecía conocer con absoluta certeza todas las anécdotas y circunstancias que eran recuerdos comunes de la familia. Le gustaba relatar minuciosamente sucesos ocurridos en vida de Mary, así como las reacciones y comportamientos que sus familiares tuvieron. Los Robb estaban fascinados con que el espíritu de su hija hubiese vuelto a cualquier costo.
Al cabo de los meses, algo extraño ocurrió. La dulce Mary, que había vuelto del más allá, comenzó a tener conflictos con su nuevo cuerpo. Al parecer, la verdadera dueña, Lawrence Venom, comenzó a hacer su aparición en la casa Robb, al grado de asustar a quienes estaban presentes en estos episodios. Ya no sabían si era una actuación magistral o si en efecto Venom estaba reclamando su cuerpo. Al principio eran lapsos breves, en los que parecía la personalidad de Lawrence, para dejar de lado a Mary Robb. Más tarde, la supuesta Mary empezó a generar dudas en la familia Robb, olvidando detalles, localizaciones, circunstancias y sucesos que poco antes relataría con gran alegría. Todo terminaría cuando, en una visita de Henry Venom, hermano de Lawrence, ella tuvo otro episodio. Esta vez, era la misma Lawrence quien le pedía a Mary que le devolviese su cuerpo. De pronto la voz de Lawrence se escuchó dulce y tranquila como antes. Abrazó a su hermano y le rogó con abundante llanto que la llevara de vuelta a su verdadero hogar con los Venom. Desde aquel momento, Lawrence olvidó por completo a los Robb y su comportamiento volvió a ser como el de antes, lo mismo que su caligrafía, pues se pudo comprobar que las cartas que enviaba periódicamente cambiaron en cuanto al contenido y la firma. Lawrence volvió a su hogar, donde volvió a ser la misma de antes. Ya no sufría de ataques extraños, ni repitió ningún episodio aterrador. Al parecer, estaba totalmente curada de su enfermedad mental, y se cree que fue gracias al espíritu de Mary Robb, quien, agradecida por el tiempo que pudo pasar con su familia, curó a la joven Lawrence. Años después, Lawrence se casó sin mostrar en adelante síntomas manifiestos de desequilibrio. Este es el caso paranormal más perfecto y completo que se conoce, en el cual se ofrece la idea de un proceso de verdadera posesión del cuerpo de un ser vivo por el espíritu de un difunto que se niega a abandonar este plano. Pues, ¿cómo habría podido conseguir la joven Lawrence tantos detalles íntimos de la familia Robb? Y más específicamente, ¿cómo lograría imitar a la perfección el comportamiento y carácter de la fallecida Mary? Aunque este tipo de casos pudiera ser explicado mediante ciencia, hay investigadores que los consideran evidencia de la posibilidad de que el espíritu de una persona fallecida ocupe temporalmente el cuerpo de una persona viva. Para muchos es de verdad imposible, pero para otros es algo completamente real. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.